leer Efesios 6 del 10 al 20. Pónganse bien todos, pues. Están viendo feos que están sentados. Okay. Efesios 6 del 10 al 20. Ok. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el veneno del misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias. Gracias infinitas, Dios, por darnos la bendición de un nuevo domingo estar en tu santo templo, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, que nos anima, que nos levanta, que nos lleva hacia adelante, Señor, en medio de un mundo difícil. Padre, gracias por la bendición de tener un lugar donde congregarnos, de ser una iglesia, Señor, esa iglesia por la que Cristo murió, esa iglesia que unida te cantamos, que unida, Señor, podemos declarar tu grandeza y poder, Señor, juntos alimentarnos con tu palabra. Oro que este tiempo, Señor, tú lo bendigas y que tu palabra misma la prosperes y la hagas germinar como semilla en nuestro corazón. Que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en este momento, Dios. Bendice la santidad de todo este día. Que podamos, Señor, en verdad, agradarte en todo y ser bendecidos. Bendice, Señor, tu obra, tu palabra y tus mensajeros en todo el mundo, Señor, donde se esté predicando y enseñando tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. No se nos olvide estar orando con el hermano Víctor. Hermano Víctor fue operado de su ojo el jueves. El jueves le dieron 28 días de reposo. Por eso Cristian lo estará supliendo estos 4 domingos que él estará inactivo. Cristian está ahorita en el Alejandro Valle, y así 4 domingos estará allí auxiliando, apoyando al hermano en su ausencia, con el favor de Dios. Hay que estar orando al pendiente del hermano, a ver cómo esperemos en Dios que todo esté bien, que su recuperación sea buena y que su ojo quede bien, con el favor de Dios, con todo el favor de Dios. Muy bien. Es importante orar, hermanos. Es importantísimo orar. La vida del hombre vive por etapas, vive por ciclos. A veces creemos que en la iglesia tiene que ser igual. Creemos que en la iglesia se abre un ciclo, se cierra el ciclo y se abre otro nuevo y así. No, hermanos. En la iglesia no podemos trabajar por ciclos. La palabra de Dios no está por ciclos. Ciertamente el Señor trabajó con un pueblo en el pasado, hoy trabaja con una iglesia,
El Señor batalló con un pueblo en el pasado, ahora también batalla con su iglesia. Batalló con rebeldía en hombres y mujeres de su pueblo en el pasado, y ahora batalla con hombres y mujeres de su iglesia. Bueno, ¿verdad? Y ese ciclo se va a terminar cuando Cristo venga. Definitivamente. Ok. Pero sí hay momentos en que, pues de repente, hermanos, el enemigo como que se aprovecha de ciertas circunstancias y ataca a los cristianos. Siempre está atacando, pero como que de pronto los cristianos somos más vulnerables. Como que de repente los cristianos, hermanos, nos debilitamos y tenemos la tendencia a desviarnos, a decaer, a hablar de más, a hablar lo que no tenemos que hablar, a pensar lo que no tenemos que pensar y a hacer lo que no tenemos que hacer. Y lo que debemos hacer, no hacerlo. Por eso, hermanos, toda la iglesia estamos convocados esta semana a meternos con Dios en oración en el templo. Todos. Aunque mañana dirijan las hermanas y el martes los varones y el miércoles los rayitos del sol, son los rayitos del sol. Como estamos hablando de niños, no son las consejeras, son los rayitos del sol, que quede claro así. Sus niños tienen que participar, hermanos. Claro, asesorados por consejeras. El jueves los embajadores y el del rey. Igualmente el viernes las señoritas. Muy bien. Entonces cada quien, hermano, tenemos una participación. ¿Por qué? Porque estamos viendo la necesidad de erradicar, hermanos, las influencias del maligno en nuestra vida personal. Que eso lo hacemos en el devocional diario, pero también como iglesia necesitamos hacerlo. Vamos a meternos con Dios diariamente, hermanos, y como iglesia hemos pensado, los diáconos y este servidor, tener esta semana de oración, ¿verdad? Porque el diablo anda bravo definitivamente, hermanos. Qué terrible de veras tener que decirlo, pero el enemigo anda difícil. Ya tiene rato y hay que marcarle un alto ya. Hay que ponerle un alto y con muchas ganas. Definitivamente hay que hacerlo ya, hermanos. ¿Y a quiénes arrasa? Bueno, pues vamos a ver a quiénes arrasa el diablo. Sí, qué terrible eso. Muy bien. Entonces vamos a ver esta mañana, hermanos, algunas razones por qué orar. Si yo le preguntara a usted qué razones tendríamos para orar, ¿qué me diría? ¿Por qué hay que venir a orar esta semana? ¿Y por qué hay que orar en nuestra cita diaria con Dios, cuando estamos a solas con Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay que orar? Deme alguna razón. Yo traigo algunas. Por lo menos traigo 4 razones por qué orar. ¿Usted tiene alguna, hermano? Y si me la da, la voy a apuntar. Ah, caray. ¿Cómo? O sea, algunas razones, bueno, tu vida espiritual personal, ¿verdad? Muy bien. Pero la vida espiritual del cristiano, si hablamos en general. Ok. Porque hay desaliento. Muy bien. Porque el desaliento existe. Perfecto. Increíblemente se desalienta el pastor, se desalienta el diácono, se desalienta el maestro, se desalienta lo que de alguna manera, enseñando la palabra de Dios, no se desaliente la oveja o el miembro de la iglesia, ¿verdad? Esto es terrible. El enemigo anda bravo, hermano. Muy bien. Por eso hay que agarrar un periodo de predicar acerca de por qué hay que orar. ¿Por qué hay que orar, hermano? Y esto es importante. Podemos hacer 1000 cosas en la iglesia, pero si no está reforzado o sustentado en la oración, no, hombre, qué terrible. Qué terrible, hermanos. Hay que orar. ¿Por qué? Algunas razones por qué orar. Porque hay desaliento. El espiritual tiene a la baja. Hermano Tony, baja. La unidad de la iglesia. ¿Por qué hay que estar unidos? ¿Por qué? Ok, bien cantábamos ahorita porque fue pagado un alto precio y para nada no puede ser. No puede ser. Porque
Porque hay que estar unidos. Para estar firmes con las promesas que Dios nos ha dado. ¿Ok? O sea, que reconozcamos las promesas de Dios. Porque necesitamos firmeza en lo que estamos creyendo y son las promesas de Dios. ¿Ok? Hermano. Muy bien, porque la oración nos eleva a Dios. Perfecto. Ok. Porque necesitamos la fuerza de Dios y solo lo vamos a conseguir por medio de la oración. La palabra dice que el poder del cristiano está en la oración. Porque necesitamos poder. Por la unidad familiar. Son dos cosas diferentes, la unidad de la iglesia y la unidad familiar. Es muy importante, sí parece que no, pero sí. ¿Por qué razón hay que orar, hermanos? Para resistir las pruebas. ¿Cómo? Para resistir las pruebas. Para resistir las pruebas. Ok. ¿Por qué más, hermanos? Hay que orar. ¿Ande? Ok. Por la victoria en el trabajo, la victoria laboral, muy bien. Por la sanidad tanto física como espiritual. Por la sanidad, bien, física y espiritual. Por la salud de todos los hermanos, para que Muy bien, la sanidad, perfecto, muy bien. ¿Qué más podemos añadir, hermanos? Hermana. Para no entrar en tentación, no caer en tentación. Bien, hay tantos puntos ya para tratar todo este verano. ¿Alguien me quiere decir algo más o ya empiezo? Hermana. Por las misiones y por los ministerios que hay en la iglesia. Porque la obra misionera lo requiere. Ok. Bueno, muy bien. Si alguien tiene algo más, luego levante la mano. Hermana. Por la necesidad que tenemos todos de estar cerca de Dios por medio de la oración. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a poner ahí? Bueno, necesitamos acercarnos a Dios. Buscar su dirección, muy bien. Ok. Y podemos sacar tantas cosas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cosas bien conectadas ustedes. Yo traigo 4 nada más. De repente usted va a escuchar unos otros puntos en los domingos sucesivos, algunos otros puntos que usted me ha comentado ahora. Hay que buscar un sustento bíblico en todo esto y dar la enseñanza y la predicación. Ok. Algunas razones por qué orar. Porque necesitamos cerrar la boca para no hablar lo que no tenemos que hablar, porque eso afecta a los débiles. Eso nadie me lo dijo. Necesitamos cerrar la boca y decir no ser chismosos. Si digo mitotero, soy muy feo. Ser prudentes y no ser chismosos. Ser sabios y no ser chismosos. Es que hermano, debe ser terrible. Como que de repente como que agarramos una onda y se viene la ondeada del chisme y agarramos una ola, la ola del chisme. No toda la iglesia, no toda la iglesia. ¿Tenemos identificados quiénes son? Claro que sí. Y eso afecta a los débiles, afecta mucho a los nuevos. Porque hay una cosa ahorita y luego van y la comentan y luego van y dicen, y van y dicen, y van y dicen. ¿Y dónde se originó? En el viejo, en el evangelio que hizo mal
lo agarró como si así es toda la iglesia. Al grado hasta de vigilar al pastor dónde se mete y de dónde sale, con quién se junta el pastor. Imagínense, yo le pedí a Dios que esta mañana yo al hablar de esto predicara con amor. Y Dios me ayude a hacerlo con amor, porque es necesario predicar con amor. Pero tengo mucha tristeza en mi corazón, que hasta me espíen con quién me junto y dónde salgo y dónde me meto. Me da tristeza, me da tristeza. Y luego lo desparraman, ese es el problema. Decía yo, ¿será algo necesario decirlo? No sé si sea necesario que yo lo diga. Y ayúdenme a orar por eso, hermano, porque eso me produce mucha tristeza. ¿Verdad? Que tengo que entrar y salir donde la gente quiere que yo entre y salga. Con quién me junte y con quién no me junte. Eso me produce mucha tristeza. Que hasta se desvían para ver si estoy allí o no estoy. Qué terrible, ¿no? Algunas razones por qué orar. Hermanos, Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Repito, voy a leer. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ok. Hermanos, cuando leemos Efesios 6:18, encontramos palabras que expresan con sorprendente fuerza la apremiante necesidad de orar. La apremiante necesidad de orar. De ahí que los cristianos tenemos que decir, oraré con todo mi corazón y oraré con todo mi entendimiento, oraré con toda mi fuerza física, echarle todo. No importa qué tan importante sea lo que yo tengo que hacer, dejar de lado un poco y meterme con Dios en la oración. Meterme con Dios y estar a solas con Él, llorar con Él, reírme con Él, cantarle a Dios o quedar en silencio con Él. Pero que sea con Él, hermanos. ¿Por qué los cristianos tenemos que orar? Cualquier razón que podamos presentar es muy poderosa, pero la más poderosa que yo encuentro entre lo que quiero plantearles ahora es porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra de Dios lo dice claramente en 1 Pedro capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo, hermanos, nos buscará siempre el lado débil. Y no va a quedar contento hasta que nos encuentre ese lado débil y encontrará entonces por dónde atacarnos y nos atacará y no quedará contento hasta vernos tirados en el suelo, y una vez que estemos en el suelo nos pondrá el pie encima y nos aplastará, hermanos, hasta destruirnos en su opinión. La intención de él será destruirnos. El diablo buscará el lado débil, hermanos. Y qué triste cuando el cristiano no reconoce cuál es su lado débil. Qué triste cuando el cristiano no está interesado en localizar
Pero también, hermanos, siendo tan capaces los cristianos, tenemos grandes capacidades, porque todos tenemos por lo menos un don espiritual. Y eso ya es una capacidad que hay que reconocer en el hermano, hombre o mujer. En la palabra de Dios no hay discriminación de dones. ¿Cuál es menor y cuál es mucho menor y cuál es mayor? No, sencillamente viniendo el Espíritu Santo es una capacidad de servicio, es una capacidad para brindar al Señor y ofrecerla y ponerla a su disposición. Ok, pero hermanos, a veces en virtud de que hemos descubierto nuestro don espiritual y lo hacemos muy bien, una vez que lo descubrimos, nos enfocamos en prepararnos para servir y servimos con todo el corazón y lo hacemos muy bien, y el Señor nos bendice en el don espiritual que tenemos. Entonces el enemigo se agarra de allí, hermanos, y entonces empieza a inyectar vanidad en el cristiano, empieza a inyectar vanagloria en el cristiano. Entonces, hermanos, aún las virtudes, cuando no están sustentadas y sostenidas en el poder de la oración, en el poder del Espíritu Santo, la misma cualidad se puede volver un gran defecto y una gran piedra de tropiezo en la vida de muchos cristianos. Un gran talento, una gran habilidad, un gran don espiritual, hermanos, puede ser una gran virtud que el enemigo aprovecha para trastornar la obra de Dios. ¿Y cuántos cristianos dicen? Porque lo he escuchado, por eso lo digo. No en esta iglesia, he escuchado al paso de mi vida cristiana por muchos años. No, yo barrer, no voy a barrer. Si yo soy maestro en la escuela dominical, ¿cómo voy a juntar lo que está tirado? Si yo soy el del ministerio de proclamación en la iglesia. No, ¿cómo lo voy a hacer? Si, no es imposible. Ahí es donde el enemigo, hermanos, se vale. Cuando en nosotros no ha podido sembrar la deshonestidad, cuando el enemigo en nosotros no ha podido sembrar la inmoralidad, sí se valdrá, hermanos, de nuestras virtudes para quebrantar la armonía con Dios y para quebrantar la comunión fraternal en la iglesia. Por eso es importante orar, porque el diablo anda como león rugiente. No anda como un león que ahí nomás ya comió y busca un lugar donde echarse. No. Anda como león hambriado o hambriento, buscando qué comer. Como león rugiente, literalmente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Y muchos cristianos están siendo en este momento devorados. En este momento, hermanos, están siendo sometidos a una tortura moral, a una tortura espiritual. ¿Por qué, hermanos? Si conocemos el remedio, y el remedio sencillamente es ofrecer resistencia al enemigo, doblando nuestra rodilla ante el Señor Jesucristo. Este es el remedio, ofrecer resistencia orando, porque la oración, hermano, trae motivación, la oración trae ánimo, la oración trae firmeza, la oración trae constancia, la oración trae perseverancia, la oración trae lealtad y fidelidad al Señor. Pero es importante que nos metamos a orar. Yo creo, hermanos, que el Hijo de Dios inteligente llegará a la conclusión que debe orar y orar. Llegará a la conclusión que debe orar y orar. Así de simple, hermanos. Así que, en primer lugar, debemos orar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Número 2, tenemos que orar porque es la manera divinamente señalada para obtener lo que necesitamos.
y que esto pueda perdurar. Tristemente, hermanos, si algún padecimiento tenemos los cristianos, es el síndrome de no orar. Nos ocupamos de 1000 cosas en el día, pero difícilmente, hablo en términos generales porque en todos hay su excepción, cristianos que buscan desde temprana hora meterse con el Señor a solas. Pero hay quienes se va el día y no oran, y lo van postergando, lo van dejando pendiente y van diciendo al ratito para después de que terminen de hacer esto, y terminan bien cansados, o surge algo que tienen que atender y se fue el día, llegan a la cama cansados y ya hay mañana. Y ahí se va yendo y la vida se va enfriando. Y la vida cristiana se va enfriando, hermanos. Se va enfriando cuando es tan sencillo hablar con Dios. Es tan simple hablar con Dios, hermanos. Es más fácil hablar con Dios que aprender a mandar mensajes por el celular, que no tiene chiste. Se nos puede ir no sé cuánto tiempo mensajeando o chateando, que si ese tiempo lo metiéramos con Dios, hermano, de veras que otro gallo nos cantara. Otro gallo nos cantara como cristianos y como familias y como iglesia. Uy, hermanos, y esto es importantísimo. Por eso digo yo que un cristiano inteligente siempre dirá: debo orar, y lo hará. Orará, hermanos, orará. Ok. Me preguntaba alguien esta semana: hermano, ¿por qué siento que no avanzo en la vida espiritual? ¿Por qué siento que no adelanto en la vida cristiana? Solo le pregunté: ¿tienes tiempo diario con Dios? Dice que he estado fallando en eso. Ok, esa es la solución. ¿Por qué no adelantas en tu vida cristiana? Poca o nada de oración. Así es. ¿Por qué veo tan poco fruto en lo que hago? Hablando en términos espirituales, poca o nada de oración. El talento de por sí, hermanos, no va a producir frutos. El don espiritual, aunque sea un don del Espíritu Santo, no va a producir frutos si usted no ora, aunque sea un don del Espíritu Santo. Podrá usted ser muy elocuente y podrá usted tener esa carisma y darle bien a todos, pero no habrá fruto que permanezca si no está sostenido en oración lo que hace. Si no está sustentado en oración lo que hace. ¿Por qué mi familia no avanza en la vida cristiana? Porque no ora como familia. ¿Por qué no voy adelante en mi vida matrimonial? Porque no está orando como matrimonio. No está teniendo ese tiempo con Dios junto con su esposa o con su esposo. ¿Por qué los problemas se magnifican en la familia? ¿Por qué los problemas se magnifican en lo personal? Porque no estoy yendo por el Señor, hermano. Y a veces queremos que otro nos arregle los problemas. Es muy fácil hacer que otros se desanimen. Es muy fácil hacer que otros se desanimen. Nomás comente algo negativo en lo espiritual y se va a desanimar. Se va a desanimar. Comente algo negativo de un líder de la iglesia. Comente algo negativo del pastor, del predicador o del que toma un lugar ya público, aquí abierto. Comente algo negativo y ya va a producir su efecto. Porque para eso no necesita orar. Para lo que necesita orar es para que usted rinda buenos frutos y hablar cosas sabias. La primera pregunta que yo le hago a cualquier gente que me dice que está desalentada, ¿sabe que le dicen con quién te juntas? Dice, hermano, que no tengo, no me da por esto y no me da por esto y no me apoya la iglesia. ¿Con quién te juntas?
¿Con quién te juntas? No, hermano, pues. Hijo, qué terrible. Dice la palabra de Dios que el que se junta con sabios, sabio será. O el que se junta con necios, será quebrantado. Y ahorita hay gente quebrantada en la iglesia. ¿Por qué se juntará con necios? ¿Con quién se junta? Porque la Biblia lo dice, el que se junta con necios será quebrantado. Definitivamente, hermanos. Híjole, qué terrible es. Así que es importante, hermanos, meternos con Dios y ser positivos en lo que hablamos. Ser positivos y que nuestro fruto permanezca, que nuestro fruto traiga más fruto. Eso es lo que el Señor dice, porque así mostraremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Necesitamos orar porque es la manera divinamente señalada por Dios para obtener lo que necesitamos. Definitivamente, hermanos. Número 3. Necesitamos orar porque es la ocupación más importante de la vida. Es la ocupación más importante de la vida. Así de simple. Voy a leer Hechos capítulo 6. Creo que no es difícil entender este mensaje. Creo que es fácil entenderlo, si lo queremos entender. Hechos 6, versículo 2 al versículo 4. Entonces los 12, voy a leer del 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí entendemos que no todos pueden hacer lo mismo al mismo tiempo. No todos podemos hacer lo mismo en la obra de Dios y en la iglesia de manera particular, hermanos. Para los apóstoles, en virtud de que ese era su llamado, no hablemos solamente como un don espiritual, hablemos como un llamado de Dios. Para ellos era más importante predicar, para ellos era más importante orar, hermanos. Ellos habían aprendido que la vida cristiana se sostiene a través de la oración, porque ellos se habían dado cuenta que la oración ocupó un lugar prominente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se dieron cuenta de todo esto. El Señor siempre se apartaba para orar, estar a solas con el Padre Celestial. El Señor también se reunía con sus discípulos para orar. El Señor también les hablaba acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nos acerquemos al Señor confiadamente, de manera que la oración es el medio infalible designado por el Señor, por Dios, para alcanzar misericordia. El escritor de los Hebreos lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Pero hermanos, hay cristianos que no se acercan ni confiada ni desconfiadamente. El llamado es a acercarnos a Dios con toda confianza. Es el medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para deshacernos y echar de sí toda ansiedad, toda perturbación, todo aquello que nos produce alteración emocional y psicológica y nerviosa. Hermano, es el medio que Dios ha puesto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es el principio bíblico, hermanos. Meternos con Dios en la oración. Miren, por medio de la oración, los enemigos más acérrimos del Evangelio
han venido a ser los más grandes y fieles y poderosos predicadores del Evangelio. El apóstol Pablo era un enemigo a muerte del Evangelio. Mas sin embargo, hermanos, cuando el Señor toca su corazón, viene a ser un hombre poderoso. Lo primero que el apóstol Pablo, pero todavía era Saulo, cuando el Señor le cambia de nombre a Pablo, dice que va Ananías con él. Y el Señor le dice a Ananías: ve, he aquí, él ora. En los primeros momentos de su conversión, Pablo entendió la importancia de orar. Pablo entendió la importancia de estar metido con Dios, así como estaba ciego, sin ver, no veía absolutamente nada. El Señor lo acaba de tumbar del animal en que iba. Y el Señor le habla a Ananías y ve a tal parte y le dio las instrucciones precisas. Ahí está orando. Ve y habla con él y trata con él. Ok, esos grandes hombres, hermanos, que vinieron a ser los verdaderos defensores del Evangelio, dieron inicio a una vida espiritual, a una vida cristiana, con las rodillas paralizadas, metiéndose con Dios cada día. Esto es importantísimo, hermanos. Los hombres perversos, los más perversos que usted conozca, hermanos, han venido a ser grandes, fieles y defensores de la causa del Señor aquí en la tierra, dispuestos a morir por la obra de Dios, predicando el reino de los cielos aquí en la tierra, sembrando, hermanos, para cosechar en los cielos. Grandes hombres, pero que antes fueron unos perversos y depredadores aquí en la tierra. Ok, ¿qué sucedió, hermanos? La oración formó parte esencial en su vida. Fue un elemento y un factor fundamental en su crecimiento y en su desarrollo espiritual en la vida cristiana. La oración, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, ha levantado grandes hombres del polvo de la tierra. Ha levantado grandes mujeres del mismo fango del pecado, hermanos. Y cuando ellos promovían el pecado, ahora han venido a promover la comunión. Ahora han venido a promover, hermanos, la paz y el regocijo que se experimenta al estar en Cristo. Y han sido hombres verdaderamente usados, a través de los cuales Dios ha hecho grandes maravillas. ¿Por qué? Porque fueron hombres y mujeres de oración. La oración, hermanos, rompe cadenas. La oración rompe cadenas. Pedro estaba encarcelado. Conocemos la historia. Pedro encarcelado. Jacobo muerto por el rey Herodes. Jacobo había decidido, para congraciarse con el pueblo, traer a Pedro para también darle muerte en frente de todos, cuando el ángel del Señor llega con Pedro y le rompe las cadenas y le rompe el cerrojo y le abre la reja donde se encontraba, y hasta la puerta principal el ángel del Señor lo encaminó y salió libre. ¿Por qué, hermanos? Porque había un grupo de hombres y mujeres llamada Iglesia de Jerusalén que hacía sin cesar oración a Dios por él. Así es, hermanos. Esto funciona a través de la oración. Y es importante que los cristianos, la iglesia, sea blindada a través de la oración. Los líderes en la iglesia seamos blindados a través de la oración. Pastor, diácono, maestro, los que ejercemos un ministerio, seamos blindados por el poder de la oración, donde cualquier cosa que se diga o se haga, hermanos, en contra de los que sirven en la iglesia, no llegue, hermanos, y no cumpla su propósito y sea repelido. En el nombre de Cristo hay poder, hermanos. Y la oración es una valiosa arma que poco apreciamos los cristianos y que poco usamos.
Por eso muchos cristianos se viven al día nomás. Ay, viven al día. Ay, a ver qué sale el día de hoy en la vida espiritual. Ay, a ver cómo nos va este día. Y como en esos grupos, como Alcohólicos Anónimos o ¿cómo se llaman? Los neuróticos anónimos, solo por hoy. Y a ver cómo me va hoy. Y solo por hoy. Y muchos cristianos viven solo por hoy. No puede ser eso. Entonces no hay un proyecto de vida cristiana porque solo por hoy. ¿Por qué? Porque falta oración. Falta meterse con Dios en la vida diaria. Falta leer la Biblia. Falta congregarse. Falta testificar en un mundo incrédulo. Y por eso somos vulnerables y fáciles en las manos del enemigo. Hermanos, número 4. ¿Por qué tenemos que orar? Porque es el medio que no falla para ser bendecidos. Es el medio que no falla para ser bendecidos. Déjeme leer Isaías 58. Isaías 58, del 9 al 11 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca fallan. El contexto, hermanos, nos habla acerca del verdadero ayuno, acerca de meternos con Dios. De eso trata, hermanos. Dará vigor a tus huesos, en la sequía saciará tu alma. Serás como huerto de riego, serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que el diablo aborrece la iglesia. No quiere a la iglesia el diablo. Y si usted es cristiano tampoco lo quiere hacer. Eso no se lo olvide. Y se valdrá de cualquier medio, o se querrá valer de cualquier medio para que usted no avance. Se valdrá de cualquier medio para que usted al contrario retroceda. Se valdrá de cualquier recurso para hacerlo tropezar y caer y reírse de usted. Híjole. Se valdrá, hermanos, de cualquier amistad, por más buena que usted la considere, para hacerle daño. Se valdrá de los que causan divisiones en la iglesia. El enemigo se valdrá de el mal testimonio de muchos cristianos para deshonrar la iglesia, para hablar de ella, para ir ante el Padre Celestial y burlarse a causa de nosotros cuando fallamos. El enemigo no, por supuesto que no quiere la iglesia porque es enemigo. Nos odia, nos aborrece, hermanos. Él quiere nuestro fracaso. Él quiere que vivamos siempre como cristianos frustrados, donde nada se nos logra, donde no obtenemos nada por más que nos esforzamos. Falta de oración. Por eso no logramos nada, hermanos. Cuando el llamado del Señor y la promesa es que el cristiano está en Cristo para vivir de triunfo en triunfo, y que el cristiano está para vivir más que vencedor, ¿por qué no vivimos en ese nivel? Falta de oración, hermanos. Falta de lectura bíblica y meternos con Dios día a día. Falta de testificar, hermanos. Si la promesa es que
en el nombre de Cristo y en Cristo mismo somos más que vencedores y estamos hechos para grandes cosas. Y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Por qué entonces prospera, hermanos? Yo creo, hermanos, que es necesario orar, meternos con Dios. Y el triunfo no tardará en llegar. Estoy hablando en términos espirituales. Por supuesto que estoy hablando en términos espirituales. Cuando oramos, hermanos, cuando oramos, se desarraiga todo aquello que nos ha venido afectando en nuestra vida diaria. Cuando oramos, la herejía se desarraiga de nuestra vida. Cuando oramos, hermanos, la controversia se templa y se acaba. Cuando oramos, hermanos, los celos se invalidan, las enemistades terminan, las inmoralidades son arrasadas y la santidad prevalece en la congregación. Pero cuando oramos, cuando nos metemos con Dios, cuando no dejamos entrar corrientes de enemistad ni de celos, ni de chismes, esa palabra no me gusta, está muy fea, pero es bíblica. Y son entre las 7 cosas que aborrece el alma del Señor. Que las 6 cosas aborrece mi alma, dice el Señor. Y entre ellos que siembran discordias entre hermanos. Qué feo es. Pero es bíblico, ahí está. Bueno, y la cizaña es bíblica, ¿qué la vamos a hacer? Así que por eso tenemos que orar, hermanos, para que no nos gane todo eso. Yo creo, hermanos, que cuando oramos, la gracia del Señor entra a la iglesia y se manifiesta y es poderosa y la iglesia se vivifica y se acaba, hermanos, y hasta el más moribundo espiritual es levantado. Pero cuando oramos, cuando nos metemos con Dios, hermanos, la historia de la iglesia nos lo dice en el libro de los Hechos. Es tan clara la historia cuando nos enseña, hermanos, que cuando parecía que la iglesia se derrumbaba, cuando parecía, hermanos, que la iglesia se iba a pique, hubo hombres y mujeres que prevalecieron orando, hermanos, fieles cristianos, que estuvieron allí orando, doblando sus rodillas, humillándose ante el Señor. Estuvieron allí, hermanos, día y noche. Y la respuesta no se hizo esperar. Cuando estaban ellos orando, dice la Biblia, tembló. ¿Se da cuenta de eso? Cuando estaban ellos orando, tembló. La presencia del Señor se dejó sentir. Por eso cuando leemos Hechos 4:31, hermanos, es un testimonio vívido de lo que sucede cuando el cristiano ora, cuando la iglesia ora. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hablaban con denuedo del hermano ni de la hermana, no, la palabra de Dios, hermanos. Esto es importante. Pero ¿qué sucedió antes? Estaban orando, se metieron con Dios. El lugar en que estaban congregados no resistió la presencia del Señor y tembló, dice la Escritura, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y la consecuencia es que hablaron sin dejar de hablar, quiere decir de nuevo. Hablaron sin dejar de hablar la palabra de Dios, no otras lenguas, la palabra de Dios. Así que es importante, hermanos, permitir que el Señor trabaje en nosotros. Con la oración, aquellos fieles cristianos tocaron las puertas del cielo. Y no nada más el Señor les abrió las puertas del cielo, también les abrió las ventanas y los corredores. Y ellos pudieron penetrar, hermanos.
Y la bendición en sus vidas sobreabundó. Y llegó a ellos, hermanos. Y de veras que todo hace indicar, por todo lo que está sucediendo, que el enemigo de nuestras almas, el mismo diablo y Satanás, está poniendo sus ejércitos demoníacos en orden de batalla contra la iglesia, contra los gobiernos del mundo, pero contra la iglesia, hermanos, con todo el odio posible y con todo el rencor posible. Está contra la iglesia de Cristo y se vale de aquellos que no oran, y se vale de aquellos que no leen la palabra de Dios, y se vale de aquellos que no se congregan. Pero qué interesante está, hermanos, que usted y yo como iglesia también nos pongamos en línea de batalla, porque ahora es el tiempo de luchar. Ahora es el tiempo, hermanos, de estar preparados, que la victoria ya está asegurada, porque el que pelea por nosotros es más valiente, es más poderoso que el que está contra nosotros. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos dé la victoria, para que esa victoria prometida sea realidad. Recobremos el poder espiritual en Cristo, porque solo no estamos. Solo está solo el que se aísla, porque hay lugar para estar. Hay lugar para estar. Así que, hermanos, para terminar, la iglesia necesita orar. ¿Por qué? Porque la oración promueve nuestro crecimiento espiritual. La oración nos genera fortaleza y poder para vencer y para ir adelante. Porque la oración hace poderosa nuestra obra, que es la obra de Dios. La oración, hermanos, genera armonía y genera comunión. Y la armonía nos habilita para un trabajo fructífero. Necesitamos orar, hermanos, porque una iglesia que ora es una iglesia preparada, es una iglesia lista para decirle sí al Señor cuando se nos demande, en razón de hacer y dar, y darnos al Señor. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte y preparada para enfrentar cualquier acechanza del enemigo. Así que, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, yo le animo a que usted haga algo por su iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Haga algo por la obra del Señor, que es la obra de Cristo Jesús. Haga algo por su familia, que es la obra que el Señor ha puesto en sus manos, su propia Jerusalén, en su propia casa. Así que haga algo por usted mismo, porque el diablo anda como león rugiente, buscando devorarle y buscando devorarle. No seamos presa ni fácil ni difícil del enemigo. Resistámosle y el diablo huirá de nosotros. ¿Y cómo le vamos a resistir? Orando. Orando y solamente orando, hermanos. No se quede en su casa esta semana. Venga a orar. Venga a orar. ¿Le enfada orar? Híjole. Si usted le enfada orar, hermanos, si el Señor le enfadara bendecirle, si el Señor le enfadara que usted siga adelante, si el Señor le enfadara que usted tenga una familia, pero gracias a Dios que Dios piensa diferente. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Así que vamos adelante, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Ponemos de pie, hermanos, para orar, mientras pasan con el coro para cantar. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Dios Todopoderoso, por bendecirnos.
Gracias por ayudarnos. Este mensaje de Dios estaba en tus manos para que tú lo ofrecieras a tu iglesia congregada, Señor. Y tú lo entregaras y fuera recibido de buena manera. Dios, de tu palabra predicada, de tu palabra impartida en esta hora, alcance los frutos para los cuales ha sido predicada, Señor. Habla a nuestras conciencias, habla a nuestros corazones y trata con cada uno según cada necesidad. Bendícenos en lo espiritual sobre todas las cosas. Que tú nos des paz, nos des sencillez de corazón. Pero también en lo material, Señor. Bendícenos. Provéenos lo necesario para el sustento de cada día. Que podamos también ver tu mano y tu presencia a través de esa provisión. Señor, ayúdanos a administrar los recursos que tú pones en nuestras manos, siendo fieles y alegres dadores para tu obra, siendo fieles compartidores con aquellos que menos tienen, y alegres dadores, y ser así bienaventurados, Dios. Padre eterno, bendice tu iglesia Bautista Central. Bendice mi vida personal, mi familia, mi ministerio, Señor. Bendice nuestros diáconos con sus esposas, con sus hijos. Bendice los que enseñan tu palabra en la iglesia, Señor. Los maestros de escuela dominical, los de culto infantil. Bendice, Señor, los departamentos auxiliares los viernes, a los presidentes de departamentos y consejeros también. Bendice tu obra entre nosotros, nuestros misioneros, sus familias. Y bendice la obra misionera también. Así que Dios, ayúdanos para entender que necesitamos meternos contigo con un corazón sincero y pon guarda nuestra boca, Señor. Que no hablemos lo que no es preciso hablar, porque trae efecto terrible en la vida de los débiles o de los más débiles. Así que Dios, ayúdanos a echarle muchas ganas, como si esto apenas comienza. Así que Padre, nos ponemos en tus manos, glorificamos tu nombre y bendice el culto especial de nuestras hermanas de la femenil en su graduación hoy por la tarde. Bendice su gran esfuerzo. Bendice sus familias, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Sigue bendiciéndonos en todo sentido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vida de Cristo,
nosotros hagamos, Señor. Que el mensaje de esta mañana, Señor, nos edifique, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea con agrado a tus ojos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos lleves por buen camino a nuestros hogares, Señor, y nos des la oportunidad de regresar aquí a tu casa, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias.